Hola, les habla el doctor Héctor Eusebio de su programa Salud Global de Radio Funglode. Hoy vamos a tratar un tema de interés para la salud de la mujer. Es la hipertensión gestacional. Y para este tema hemos invitado al doctor Héctor Mercedes, médico, ginecobstetra, PhD, profesor de larga data. Buenas, doctor. Un saludo afectuoso, profesor Eusebio, y muy gustoso de esta invitación para tratar un tema de tanta importancia en la salud pública como es el tema de la preeclampsia y eclampsia. Estamos a su entera disposición, depende de sus preguntas. Sí, doctor, ese es un tema de tanto interés porque de las principales tres causas de mortalidad materna, la preeclampsia, eclampsia es una de las tres, pero primero vamos a decirle a la audiencia qué es la preeclampsia, eclampsia. Bueno, entiendo que a la hora de definir y conceptualizar tanto la preeclampsia como la eclampsia, tenemos que considerar que se trata de un síndrome multisistémico, multiorgánico y multifactorial que representa una de las principales causas de mortalidad y de morbilidad materna y fetal, como usted lo había ya expresado, y que no solamente es un problema de los países desarrollados y en vía de desarrollo, también de los países desarrollados, ya que en datos del 2006 ya se estaba citando a la preeclampsia y la eclampsia como causa de mortalidad materna en un 16%. Imagínense ahora en los países subdesarrollados, de menos desarrollo industrial. Imagínense el problema. Entonces, en sí, lo que estamos diciendo, para hacerlo de manera más ilustrativa, es una paciente embarazada que tiene al menos 20 semanas de edad gestacional, que previamente había cursado dentro de sus niveles tensionales, tanto la presión sistólica como la presión diastólica de manera normal, es decir, normotensa, y que a partir de las 20 semanas se van incrementando los niveles de su presión arterial, tanto en la presión sistólica como en la presión diastólica, y que se toma como punto de referencia a partir o igual o mayor de 140 para la presión sistólica y de 90 milímetros de mercurio igual o mayor para la presión diastólica, y que posteriormente, según va conformando y se va desarrollando, ya aparecen ya otras manifestaciones como la presencia de proteinuria o la presencia de albuminuria, es decir, la albúmina en la orina, y que ya también la presencia de edema, pero este es un edema que se trata ya de manifestarse en la parte superior del cuerpo, fundamentalmente ya a partir ya de las extremidades ya superiores y muy particularmente en la cara. Pero muy, digamos, característico de este edema es que es un edema que generalmente aparece de manera muy repentina y que se hace muy progresivo. Y por supuesto tiene otras manifestaciones clínicas y otros indicadores de laboratorio. Entonces, se puede clasificar de manera, digamos, tanto actualizándose en su clasificación como preeclampsia leve y preeclampsia severa. Así lo clasifica sobre todo la escuela norteamericana. Entonces, esa preeclampsia leve es aquella paciente que tiene una presión arterial en cuanto a la presión sistólica mínimamente de 140, pero que puede ser más allá, pero que no sobrepasa los 160 milímetros de mercurio. Y que la presión diastólica mínimamente 140 y que puede, 90, perdón, y que puede ir subiendo, pero no sobrepasar los 110 milímetros de mercurio. Cuando ya tenemos ya una paciente que tiene presión sistólica igual o mayor a 160 milímetros de mercurio o igual o mayor a 110 milímetros de mercurio en la presión diastólica, entonces estamos hablando de una preeclampsia severa.
En el momento que aparecen ya las convulsiones, que son unas convulsiones tónicos, crónicas, ya estamos hablando de eclampsia o popularmente como se le llama, frenesí. Doctor, ¿y esa patología es igual para todas las embarazadas o hay algún grupo de mayor riesgo? Bueno, aunque todavía no se conoce la causa, no hay un consenso sobre la etiología de la preeclampsia, sí se conoce ya por lo que son, digamos, las características clínicas, las características epidemiológicas y hasta sociodemográficas de la paciente, y nos permite ya tener indicadores como para saber cuál es el grupo de mujeres embarazadas que tienen mayor vulnerabilidad a tener este problema. Ahí entonces podemos citar la edad, pero la edad está en los extremos. Tanto una edad muy joven, es decir, menos de 20 años, como una edad que ya sobrepasa los 35 años de edad. Una paciente embarazada, adolescente, es una paciente que tiene mucho más probabilidad de tener este problema, así como también una paciente que tiene una edad mayor a los 35 años, algunos autores hablan mayor de 40 años, pero ya a los 35 años adelante aumenta la probabilidad de tener preeclampsia. También una paciente que tiene una enfermedad ya previamente, una enfermedad sistémica. Vamos a poner como ejemplo la diabetes. Una paciente diabética que es embarazada tiene mayor probabilidad de sufrir este problema que una paciente que no sea diabética. También la paciente obesa, esa paciente que tienen al principio de la consulta o durante su atención prenatal un índice de masa corporal que está por encima de lo que se establece como normal. Pero también las pacientes que ya han tenido antecedentes, sea antecedente familiar o antecedente personal de haber tenido preeclampsia. Entonces, una paciente que tiene un antecedente de haber tenido preeclampsia en un embarazo anterior, luego al embarazarse ya en otro embarazo, puede tener más probabilidad de tener preeclampsia. Pero igualmente, las pacientes que tienen otras enfermedades sistémicas de tipo autoinmune, como el lupus eritematoso, tienen mayor probabilidades. Pero también las pacientes que inician tardíamente su atención prenatal se considera como un factor de riesgo, porque no es igual una paciente que acude tempranamente a su atención prenatal que aquella paciente que acude tardíamente a su atención prenatal. También la pobreza está ligado a este problema, quizás no por aspectos puramente biológicos, pero por aspectos que tienen que ver con el sistema de salud. También las pacientes que tienen embarazos múltiples son más propensas, así como también las pacientes que tienen lo que se llama mucho líquido amniótico, que es llamado polidrámidos, tienen mayor propensión a tener preeclampsia. De manera que, a grandes rasgos, estas serían las características que tipifican con mayor énfasis los aspectos, digamos, que están dentro de esos indicadores que nos orientan a conocer de antemano y a tener una idea y para tener ya pendiente que esa paciente tiene más probabilidad de sufrir de la preeclampsia. Hay una cosa, doctor. Cuando se hace el diagnóstico, ya sea de preeclampsia leve o de preeclampsia severa, o cuando convulsiona el frenesí, ¿qué se hace con esa paciente? ¿Se deja evolucionar? ¿Se interrumpe el embarazo? ¿Se manda a la casa? Dependiendo de la situación. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, el problema de la preeclampsia es que esto es un problema progresivo que va aumentando, que se va intensificando el daño. Y cuando ocurre, sobre todo en la preeclampsia severa, que es donde está mayormente el riesgo de morbilidad y de mortalidad, no así tanto en la preeclampsia leve, pero en la preeclampsia severa, la mayoría de lo que está ya consensuado en la literatura es a no tratar de contemporizar ese embarazo. Y cuando se toma una conducta de contemporizar en el embarazo, es sujeto a un conjunto ya, digamos, de parámetros, tanto clínicos de laboratorio, que así lo pudiese permitir. Pero generalmente la corriente es interrumpir el embarazo. Por supuesto, en la eclampsia, es decir, cuando se generan ya las convulsiones tónico-clónicas
el llamado frenesí, según la cultura popular, naturalmente ahí no hay cabida en ningún momento para contemporizar. La conducta es interrumpir el embarazo. Por supuesto, una paciente que tiene una eclampsia, si bien es cierto que se va a interrumpir el embarazo, no se hace de inmediato. Hay que esperar un momento, unas cuantas horas, para lograr la estabilidad, digamos, hemodinámica de la paciente, para luego entonces tomar la conducta de interrumpir el embarazo. Bueno, eso es importante. Y algo relacionado con el parto. Cuando se hace el parto, esta paciente un tiempo se quedan en observación. Fíjense, en cuanto a la vía más expedita para el desembarazo, no necesariamente es sinónimo de preeclampsia y cesárea. De manera que las condiciones clínicas, las condiciones fetal, las condiciones maternas, las condiciones obstétricas desde el punto de vista de las características cervicales, van a orientar hacia el equipo de salud cuál es la vía más expedita para desembarazar a la paciente. Por supuesto, hay condiciones en las cuales pues, la cesárea se impone como una medida de mayor juicio y que orienta a un mejor pronóstico. Tan pronto la paciente se desembaraza, eso amerita un seguimiento, porque es una paciente que a pesar de estar desembarazada, es una paciente que no está fuera de peligro de que pueda convulsionar, porque incluso se describen convulsiones que se dan en el puerperio, a pesar de que la mayoría de las convulsiones se dan antes del parto. Pero hay un grupo de pacientes que convulsionan durante el parto y después del parto. El seguimiento tiene que ser un seguimiento con bastante, digamos, concentración, con bastante énfasis en todo el monitoreo de la paciente. De manera que la paciente cuando sale de alta del hospital, es una paciente que tiene que estar estabilizada, pero cuando se envía a la casa, tiene que estar también bien orientada, tanto ella como sus familiares, respecto a identificar cualquier alteración que se pueda presentar y tiene que continuar un seguimiento en el puerperio con cita periódica, porque en la literatura plantea que todavía hasta las 12 semanas del puerperio, la paciente puede tener el riesgo de tener una complicación relacionada con esta problemática. Podemos decir que después de las 12 semanas del desembarazo, es decir, del puerperio, es cuando se puede hablar ya de que la paciente no tiene riesgo de tener ya, digamos, un problema vinculado a la preeclampsia. Y es cuando en realidad uno dice que ya le dio de alta de manera ya, digamos, más formal, a pesar de que estaba en su casa. Bueno, finalmente, doctor Mercedes, esa patología, esa enfermedad puede evitarse. ¿Y qué recomendación usted le haría a nuestras pacientes para que estén atentas, que no vaya a pasarle una situación de preeclampsia, no tengan esa enfermedad? Bueno, a pesar de que no se conoce la etiología y en medicina, cuando no se conoce la causa de una enfermedad, pues la profilaxis no se hace de una manera tan efectiva en términos de evitar de una manera muy radical el problema. Pero como conocemos ya la fisiopatología, todas las características de daño que se dan en los tejidos, porque dije al principio que es una enfermedad multisistémica, multiorgánica y multifactorial, eso nos permite a nosotros, en cierto modo, a tipificar, ¿no?, un conjunto de características que nos pueden orientar en términos de evitar o minimizar el problema. Yo pienso que lo primero, como recomendación, no solamente al equipo de salud, sino a la sociedad en sentido general y a las embarazadas, es que tan pronto se sientan que están embarazadas, que conocen su información del embarazo, es acudir a la atención prenatal. Porque la atención prenatal, como una estrategia realmente bien orientada, puede mitigar, incluso evitar muchas de las complicaciones. De ahí que una atención prenatal que se hace muy temprano, nosotros decimos que la atención prenatal, cuando la paciente acude al sistema de atención prenatal por primera vez en un embarazo,
antes de las primeras 12 semanas, estamos hablando de una atención prenatal precoz. Y esa es la atención prenatal que uno quisiera que se dé en las pacientes que tienen características que la hagan más vulnerables a tener este problema respecto a otras pacientes, aunque lo hacemos en sentido general. Pero en esta paciente es bastante, digamos, enfatizante esa recomendación. Pero también que esa paciente lleve un cumplimiento estricto de las recomendaciones, de las medidas que emana el equipo de salud, acudir de manera, digamos, regular a su cita, llevar las recomendaciones, llevar una dieta balanceada. Si bien es cierto, no se recomienda establecer un régimen de restricción dietética para fines de rebajar, sí es importante que la paciente se oriente respecto a la alimentación balanceada, es decir, que tenga los nutrientes necesarios, carbohidratos, proteínas, grasas, minerales, para tener un buen estado nutricional, porque, como habíamos dicho, la obesidad es un factor de riesgo para la preeclampsia. Igualmente, la paciente tiene que tomarse sus suplementos de nutrientes recomendados. Hay algunas evidencias, porque todavía no hay un consenso generalizado respecto al calcio. Hay evidencias que plantean que los suplementos de calcio tomados tempranamente en las embarazadas, sobre todo esas pacientes embarazadas que tienen mayor probabilidad de tener preeclampsia, eso podría ser un elemento favorecedor. Y algunas evidencias, como dije, plantean que puede evitar la preeclampsia. Pero eso está en discusión. También hay otras medidas que se discuten. Hay algunos que están a favor, otros están en contra. El asunto de la aspirina, el llamado ácido acetilsalicílico. La aspirina de, digamos, en dosificación de niños, esa aspirina de 81 miligramos. Hay alguna corriente que plantean que la paciente que tiene características de tener mayor probabilidad de sufrir de preeclampsia, tomándola entre las 11 o a partir entre las 11 y las 14 semanas, y luego hasta hacia las 31 semanas, plantean algunas corrientes, 80 miligramos, otras corrientes plantean hasta 150 miligramos, tomándosela en la noche, pudiese ser un factor de protección, pero todavía hay controversia. Yo pienso que lo importante es que la paciente sea disciplinada con su atención, que evite, dentro de lo posible, tomar alcohol, que evite fumar, porque son, digamos, hábitos que no le van a favorecer su embarazo y que pudiesen sí ponerle en riesgo su salud y también la salud de sus niños. Y siempre, como usted dijo ahorita, con todas esas indicaciones, con el seguimiento de su médico, de su obstetra o del médico de la unidad de atención primaria que la esté siguiendo. Muchas gracias, doctor Héctor Mercedes, por esta amplia disertación que nos ha hecho acerca de la enfermedad hipertensiva gestacional para nuestras pacientes. Esperamos estar en una próxima con usted. La gracia es nuestra por esa gentil invitación y sobre todo para poner en agenda este tema tan interesante como es el tema de los trastornos hipertensivos en el embarazo, que siempre siguen teniendo vigencia por la alta morbilidad y mortalidad materna. Muchísimo gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Y Héctor Eusebio estuvo con ustedes. Hasta la próxima.